Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar de un proceso intercambiable y su aplicación para modelar la volatilidad del precio de acciones de mercados. Entonces, esta es una aplicación de procesos estocásticos, de probabilidad y de estadística. En muchas aplicaciones de procesos de Markov a tiempo continuo, se enfocan únicamente en usar procesos de Levy, que son procesos que tienen incrementos independientes y estacionarios. Esto es probablemente porque hay mucha teoría que respalda los procesos de Levy y muchos mecanismos para tratar con ellos. Sin embargo, en algunas ocasiones los datos o algunas consideraciones teóricas sugieren que los procesos tienen diferentes tipos de dependencia, algunas más complejas. Después de mi arrigo les voy a hablar de un proceso que también de hecho no debe tener incrementos independientes. En esta trayectoria es un ejemplo de... ¿Sí se oye? De la volatilidad diaria de IBM en el 2014. Entonces, en azul tenemos la trayectoria y en naranja tenemos su media móvil de 5 días. La media móvil nos ayuda a ver que los periodos de alta volatilidad están seguidos por otros periodos de alta volatilidad y lo mismo pasa con los periodos de baja volatilidad. Entonces, la volatilidad se está agrupando, indicando que hay una correlación positiva en esta trayectoria. Entonces, esto indica que esta trayectoria no debería de modelarse con un proceso con incrementos independientes, como se hace usualmente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue proponer un proceso con incrementos que no fueran independientes, esa es la parte de probabilista, y después lo aplicamos a un modelo de volatilidad. El proceso es estacionario, Feller y Harris recurrente, entonces lo llamamos proceso SF-Harris. Primero voy a derivar algunas de las propiedades matemáticas del proceso, voy a derivar su estimación y después la aplicación a un modelo de volatilidad. Entonces, al inducir una dependencia en el espacio de estados de un proceso, esto puede crear que la complejidad estadística aumente de manera significativa. El problema es que usualmente vemos una sola trayectoria del proceso. Dentro del marco de los procesos de Levy, que tienen incrementos independientes, los incrementos forman una muestra independiente de una distribución y podemos hacer estadística. Cuando quitamos el supuesto de independencia de los incrementos, hay otros supuestos de estabilidad que podemos usar para que se pueda hacer inferencia con los procesos. La Harris recurrencia es una de estas propiedades. Se puede ver como un término medio entre la generalidad de los procesos de Markov y la tratabilidad de los procesos de Levy. Un proceso es Harris recurrente esencialmente si cualquier estado no trivial se visita infinitamente seguido, con probabilidad 1. Entonces, los procesos Harris recurrente permiten desarrollar resultados límite y a la vez incluyen una gama muy amplia de comportamientos de datos distintos. En el tiempo discreto, los procesos Harris recurrentes se llaman cadenas de Harris y una cadena de Harris la transición de una cadena de Harris se puede escribir como una suma ponderada entre dos distribuciones, una distribución que depende del punto inicial, que es esta mu, y una distribución que es independiente, que es esta q. La flexibilidad de la cadena va a depender entonces de las distribuciones Q y mu. Usualmente se hace un compromiso entre qué tan general suponemos cada una de las distribuciones, porque en muchos casos se puede obtener un modelo flexible enfocándose solamente en hacer flexible una de ellas. Por ejemplo, los procesos autorregresivos no lineales tienen una estructura de dependencia muy compleja, pero una Q simple, entonces se compensa de alguna forma. En este caso vamos a permitir que Q sea cualquier distribución, que sea arbitraria, y nos vamos a restringir a una estructura de dependencia simple. La más simple que se nos ocurre es hacer que mu de x sea una distribución degenerada en el valor x, y eso nos lleva a tener estas transiciones. Es fácil ver que un proceso con estas transiciones no tiene incrementos independientes, pero tiene una propiedad bonita y esa es que los incrementos son de hecho intercambiables. Entonces existe alguna medida que si condicionamos a los incrementos con esa medida, entonces vamos a poder hacer que sean independientes y poder estimar el proceso. Nosotros queremos un proceso a tiempo continuo, entonces si queremos generalizar esta cadena a tiempo continuo, podemos hacer que el parámetro epsilon dependa del tiempo.
Esa extensión va a preservar todas las virtudes de la cadena. El proceso resultante va a tener incrementos intercambiables, va a ser Harris recurrente y todavía va a proporcionar un enfoque flexible para modelar. Como queremos que el proceso que resulte sea markoviano, entonces buscamos cuáles épsilons de t cumplen la ecuación de Chapman-Kolmogorov y obtenemos un proceso con estas transiciones. A un proceso con estas transiciones es lo que vamos a conocer como el proceso SF-Harris. Ahora, si nosotros generalizáramos la clase más amplia de cadenas de Harris a tiempo continuo, tenemos que estas transiciones son markovianas, pero solamente una subclase de estas transiciones va a tener una única medida invariante, entonces solamente una subclase va a ser estacionaria. Y el único proceso dentro de estas transiciones que va a ser de Feller es el proceso SF-Harris, por eso le llamamos proceso SF-Harris. Adicionalmente a lo que ya dijimos, hay dos propiedades que cumple el proceso de estabilidad que son muy bonitas. Una es que el proceso es regenerativo en el amplio sentido. Esto quiere decir que existen algunos tiempos en los que podemos dividir el proceso de forma que se formen ciclos que son idénticamente distribuidos. La segunda propiedad es que el proceso es uniformemente ergódico, entonces converge con una tasa geométrica a su distribución invariante Q, converge muy rápido. Estas dos propiedades también van a ayudar a que la inferencia del proceso, que los métodos estadísticos converjan rápido y que la inferencia funcione bien. Como ejemplo, graficamos aquí dos trayectorias del proceso, en el caso en que Q es una distribución normal estándar. Podemos ver que los valores que toma el proceso van a depender de la distribución Q. El proceso es constante por pedazos y la tasa de saltos va a depender del parámetro alfa. Entonces, en la primera figura alfa es igual a 5, lo cual implica que el proceso va a brincar más que en la segunda figura donde alfa es igual a 0.5. Para estimar el proceso, bueno, la estimación es complicada, como dijimos, porque no sabemos cómo encontrar una muestra independiente. Entonces desarrollamos 4 algoritmos y corrimos muchas pruebas rígidas para ver cuál de estos era el que proporcionaba mejores resultados. El primer algoritmo le llamamos NDNS. No hay diferencia, no hay salto, y es un método muy intuitivo. Aquí estamos suponiendo que si dos observaciones consecutivas son iguales, entonces quiere decir que el proceso no saltó en ese instante. Y si dos observaciones consecutivas son distintas, entonces el proceso saltó una vez. Esto puede generar problemas en dos posibles escenarios. El primero es si nuestra distribución Q tiene una probabilidad alta de repetir valores. Por ejemplo, si Q vale 1 con probabilidad 1/2 o menos 1 con probabilidad 1/2, entonces es muy probable que el proceso brinque y vuelva a caer en el mismo estado en donde estaba, y este método nos va a considerar que ahí no hubo ningún brinco, entonces esperaríamos que a la larga subestime la tasa de saltos, que es el parámetro alfa. El segundo escenario donde causa problemas es si tenemos muy pocas observaciones del proceso, porque entonces podría estar brincando muchas veces en un intervalo de tiempo que nosotros no observamos y nosotros solo contaríamos que brincó una vez. Sin embargo, en otros escenarios, por ejemplo, cuando Q es continua y cuando tenemos un número razonable de observaciones, es un método muy fácil de programar, que corre muy rápido y podría funcionar muy bien en algunas aplicaciones. El segundo método es la estimación por máxima verosimilitud, que se hace numéricamente porque la verosimilitud tiene una forma muy complicada. El tercer método es el algoritmo EM, que es un algoritmo que se usa para aproximar también numéricamente la verosimilitud. Y el cuarto es un muestreador de Gibbs. Entonces, el muestreador de Gibbs en cada iteración tiene que simular de las distribuciones marginales, y estas tienen una forma muy complicada, entonces no tienen ninguna forma conocida, entonces tenemos que usar algún otro método de simulación para sacar observaciones de ellas. En el método Gibbs A usamos un algoritmo que se llama ARMS, que es un tipo de Metropolis Hastings, y en el Gibbs B añadimos un conjunto de variables aleatorias que nos ayudan, que simplifican el trabajo. Como es de esperarse, el rendimiento de los métodos va a depender del tamaño de la muestra y de la probabilidad de valores repetidos en Q. Sin embargo, lo importante es que en cualquier contexto tenemos un método que funciona, que proporciona buenos resultados.
Como ejemplo, aquí tenemos la tablita donde Q es una distribución gamma inversa generalizada. Esta distribución es una distribución continua que toma valores en los reales positivos, entonces tiene probabilidad cero de repetir valores. Y lo que hacemos es simular 1000 trayectorias con 1000 observaciones cada una y calcular errores de estimación. Como 1000 observaciones son muchas, esperaríamos que el método NDNS nos proporcionara buenos resultados, como podemos ver que proporciona excelentes resultados. El método Gibbs-B también proporciona buenos resultados. Y los otros 3 métodos, incluso los que estiman la máxima verosimilitud, dan pésimos resultados para la estimación del parámetro alfa. Si yo, en cambio, tomara la Q que les mencioné antes, que vale 1 o vale menos 1, entonces los resultados se invertirían. El método NDNS y el Gibbs-B darían pésimos resultados para la estimación de alfa y los otros 3 métodos, de hecho, dan muy buenos resultados. Okay. Entonces, una vez que tenemos una forma de estimar el proceso, pasamos a usarlo en un modelo de volatilidad. La volatilidad es una medida de la dispersión de los retornos para una acción del mercado y por muchos años se midió utilizando la desviación estándar. Seguramente muchos de ustedes conocen ese modelo que es de Black-Scholes. El problema con medir la varianza con la desviación estándar es que estamos suponiendo que la varianza a lo largo del tiempo es constante. Aquí volví a repetir la figura de del primer slide, en donde podemos ver que claramente la volatilidad de IBM no es constante a lo largo del tiempo y lo mismo sucede en muchas otras ocasiones. Entonces, en general, esta hipótesis no se mantiene y como una alternativa se buscó modelar la volatilidad con un proceso estocástico y de ahí proviene lo que conocemos como modelos de volatilidad estocástica. Entonces, en los modelos, el logaritmo del precio de una acción se modela como la suma de 2 procesos. Un proceso A, que va a ser de variación finita, y un proceso B, que va a ser un movimiento browniano y va a estar cambiado de tiempo. El cambio de tiempo tau estrella va a ser positivo y de hecho va a determinar la varianza de los precios, entonces va a representar el proceso de volatilidad estocástica. Esta es una lección popular para A. En el caso de tau estrella de la volatilidad, en los inicios se suponía que era un proceso de Levy que tenía incrementos independientes y estacionarios. Pero como vimos en la gráfica de IBM, hay evidencia de autocorrelación en los incrementos de las trayectorias de tau estrella. Entonces surgió una nueva gama de procesos en donde se tomaba en cuenta esta autocorrelación. Una subclase importante son los modelos que están basados en difusiones, en donde tau estrella es un proceso integrado. Entonces, considerar integrales hace sentido en teoría porque ven cuánta volatilidad se está acumulando en los intervalos de tiempo en los que no observamos el proceso. Siempre observamos una discretización del tiempo. El proceso tau se supone que es positivo, estacionario y se conoce como la volatilidad actual. Podemos obtener muchos diferentes modelos de volatilidad estocástica suponiendo diferentes procesos de volatilidad actual tau. Entonces, por ejemplo, si tau es una constante positiva, recuperamos el modelo de Black-Scholes. Y esta es una clase que es muy popular de procesos de volatilidad. Corresponde al caso en que tau es un proceso que se llama Oysten-Uhlenberg y lo propusieron Van Dorp, Nielsen y Shepard en el 2001. Me voy a referir a estos como modelos BNS. Entonces, nuestra propuesta también va a pertenecer a esta clase en el caso particular en que tau es un proceso SF-Harris. La fuerza de la propuesta va a recaer en que el proceso tiene unas transiciones muy fáciles, nos permiten jugar con la dependencia, cumple muchas de las propiedades de estabilidad y además comparte muchas características con los modelos BNS. Los modelos BNS, desde que se publicaron, han salido cientos de artículos derivados en él y de hecho comparten muchas de las características. Entre ellas, en los 2 modelos, la volatilidad es un proceso estacionario con saltos. En los 2, el practicante puede elegir o estimar de los datos la distribución marginal. Los 2 modelos comparten los momentos de segundo orden y en particular su función de autocorrelación. Esto es muy importante porque
Muchos de los procedimientos que se utilizan para estimar y predecir del modelo BNS, que es ahorita el más usado en la práctica, dependen únicamente de los modelos de segundo orden, entonces los podemos aplicar igualito al proceso SF-Harris. Y entre las diferencias tenemos que el proceso de Eusten-Uhlenberg es exponencialmente ergódico y el SF-Harris, como vimos, es uniformemente ergódico. Uniformemente ergódico es un caso particular de exponencialmente ergódico en donde la convergencia no va a depender del punto inicial, entonces es más fuerte y proporciona resultados más fuertes. Por último, una diferencia importante es la simplicidad de la inferencia. Entonces, hacer inferencia del modelo BNS no ha probado ser fácil. Desde que se publicó han salido muchísimos artículos tratando este tema y se han logrado hacer algunos métodos de simulación en donde se puede aplicar el modelo BNS para ciertas clases de distribuciones marginales. Sin embargo, nosotros creemos que esto es lo que ha causado que el modelo no se aplique demasiado. Es muy famoso en teoría, pero no se ha esparcido en la práctica, y creemos que eso es porque la inferencia lleva procedimientos muy complicados. El proceso SF-Harris por eso presenta una alternativa atractiva, porque tiene unos métodos de inferencia que no son muy complicados de entender. Entonces, para estimar el modelo completo de volatilidad estocástica, nos acordamos que esta es la ecuación que siguen los precios. Entonces, es un poco complicado porque necesitamos una serie de filtros. Lo que nosotros vamos a observar es el logaritmo de los precios o los retornos, que son las diferencias del logaritmo de los precios. Ahora, lo tenemos que filtrar para medir la volatilidad integrada, que es tau estrella. Luego, tau estrella lo tenemos que filtrar para medir la volatilidad actual. Y ahora la volatilidad actual, ya que tengamos una trayectoria, entonces estamos suponiendo que la volatilidad es el proceso SF-Harris, que ya sabemos cómo estimarlo, entonces ya podemos estimar alfa y los parámetros de Q. Una vez que tengamos todo eso, ahora tenemos que estimar los parámetros de deriva mu y beta. Entonces, para aproximar la volatilidad integrada estamos utilizando un teorema que publican también los mismos Van Dorp, Nielsen y Shepard en el 2002, en donde usan otro proceso al que le llaman volatilidad realizada y prueban que este converge a la volatilidad integrada cuando tenemos un número grande de observaciones. Este es un ejemplito en donde tenemos en negro una volatilidad integrada que simulamos y en rojo tenemos su aproximación con 1000 observaciones y podemos ver que la aproximación es bastante buena. Para aproximar la volatilidad actual tenemos que la volatilidad integrada es la integral de la volatilidad actual, entonces podemos usar la aproximación usual a la derivada. Y luego, para estimar mu y beta, ya que conocemos todas las volatilidades, entonces lo que nos queda es que el precio va a depender de un movimiento browniano, entonces a cada tiempo va a tener una distribución normal. Por lo tanto, ya podemos escribir una verosimilitud, derivarla analíticamente, maximizarla, o también podemos suponer distribuciones iniciales para los parámetros y estimar bayesianamente, como lo queramos hacer. Entonces, para probar todo ese procedimiento, todos esos filtros, nos restringimos de nuevo al caso en que Q es una distribución gaussiana inversa generalizada. Esta la elegimos porque casos particulares de esta distribución, como la gamma o la gamma inversa, se han utilizado mucho en otros modelos de volatilidad estocástica y se ha probado que aproximan bien los datos, entonces pues estamos generalizando la familia. Corrimos de nuevo, simulamos 1000 trayectorias de retornos de volatilidad actual y de volatilidad integrada y estimamos todos los parámetros y vemos que también estimamos. La tablita demuestra que tenemos un método bueno para estimar y por lo tanto podemos proceder ahora aplicando el modelo a una serie de datos reales. Entonces aquí tenemos el logaritmo de los precios y los retornos de IBM del año 2012 al año 2014. Podemos observar dos cosas importantes. Primero, que algunos cambios abruptos en el nivel de precios se reflejan en retornos que son muy altos o muy bajos en comparación a todos los demás. Por lo tanto, un componente de saltos nos mejoraría mucho este modelo. La segunda cosa es que podemos observar cierta periodicidad en la trayectoria del logaritmo de los precios, por lo que también deberíamos de incluir un componente periódico.
Para tomar en cuenta los saltos, tomamos la ecuación que teníamos para el logaritmo de los precios y le sumamos un proceso de saltos de actividad finita independiente, un proceso Poisson compuesto que sea independiente de todo lo demás. Para tomar en cuenta la periodicidad, calculamos una función periódica, la extraemos de los datos y después realizamos toda la estimación. Esta función periódica va a ser un promedio sobre todos los valores que tengan la misma posición en un ciclo periódico. Entonces, por ejemplo, estamos promediando el valor de todos los lunes a las 9:30 am. Este promedio se ha probado que converge a la periodicidad en el caso en que se supone que la volatilidad actual, después de que le quitemos la periodicidad, es constante sobre cada día. Esa es una corriente muy importante de procesos de volatilidad que se aplica actualmente, que considera la periodicidad. Nosotros no tenemos que es constante por cada día, pero vimos que es un proceso que es constante por pedazos. Entonces también pudimos probar que el promedio converge a la función de periodicidad y es una característica bonita del modelo porque está de alguna forma generalizando un modelo que se utiliza mucho en la práctica. Por último, para probar que también está funcionando nuestro método, partimos la muestra de IBM en el primer 80% con el que vamos a estimar y el segundo 20% con lo que vamos a ver qué tan bueno es nuestro pronóstico. Entonces, predecimos intervalos de probabilidad para el periodo de pronóstico con 1000 trayectorias simuladas. Después calculamos el porcentaje de la trayectoria original que cayó dentro de los intervalos que predijimos. Y pues si el procedimiento funciona bien, como vemos que está sucediendo, el porcentaje que cae dentro de los intervalos debe de ser similar a la probabilidad del intervalo. Esto confirma que el proceso se puede utilizar para predecir y pues en resumen tenemos un proceso que tiene unas transiciones fáciles, que se puede estimar de forma fácil, que cumple varias propiedades matemáticas de estabilidad, que comparte muchas de las propiedades bonitas que tienen los modelos BNS y que nos proporciona buenos resultados al predecir. Entonces es hasta ahora resultado ser útil. Lo que estamos trabajando ahorita son dos cosas. La primera es que algunos autores creen que para ciertos conjuntos de datos de volatilidad tiene más sentido pensar que los procesos tienen memoria larga. Nuestro proceso tiene autocorrelaciones exponenciales. Ellos creen que la memoria del proceso debe de durar más, debe de caer más lento que una exponencial. Entonces estamos explorando diferentes métodos para inducir memoria larga en nuestro proceso. Y la segunda cosa que estamos explorando es buscar métodos de estimación que sean robustos contra saltos para el componente periódico, porque ahorita estamos usando un promedio y este promedio puede verse muy afectado si hay un dato atípico en la muestra. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguien?